Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, desde el versículo 1 yo voy a leer.
Hebreos 10:1. Si han encontrado, yo voy a leer. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hemos leído hasta el versículo 10. ¿Cómo están, hermanos? Nosotros, empezando la misión de Estados Unidos en 50 lugares, se ha iniciado nuestra iglesia y está anunciándose el Evangelio. Nueva York, Los Ángeles, Chicago, tenemos grandes iglesias, pero la mayoría son iglesias pequeñas. En algunas iglesias se reúnen 20, 10. En esta ocasión, yo cuando fui a Canadá, me dijeron que había 3 miembros en esa iglesia. Los hermanos de la región Choson de China. En Canadá se anuncia el Evangelio. ¿Y cuánto ha costado el dinero para la cantata Navidad? Me dijo que costó $46,000. $46,000. ¿Cómo ustedes pudieron soportar todo ese monto? Y el matrimonio de los evangelistas, aparte de los miembros vienen a ser 3. Es muy difícil, pero Dios, empezando el campamento mundial, detalladamente me iba contando lo que había ocurrido y en gran manera yo fui conmovido. El evangelista, ante mi vista, no es una persona brillante, es una persona joven, es un matrimonio joven. Dios mismo, ellos no sacaban a Dios cuando hablaban. Mientras que hablaban era así, desde las 5 hasta las 7, ante 50 pastores de iglesia pública. Ellos se habían reunido y yo anuncié el Evangelio. Y a las 6:30, terminando la palabra, después de 40 minutos, y que hay pan, que había cosas preparadas, y vamos a comer, y vamos a la cantata, dijimos, y nosotros comimos unos trozos, y adelante, la gente había formado fila, iba entrando. 3,200 personas participaron en la cantata navideña. Era conmovedor. Y a las 10 de la mañana, cuando llegamos allí y entramos en el escenario, ellos ponían el parlante, la luz y luego la cantata. Todos los miembros iban trabajando, poner la cortina, ponían la silla, 3,200 sillas iban poniendo ellos. Nosotros, 3 miembros de la iglesia, hacen cosas que no se puede uno imaginar. Y yo prediqué durante 20 minutos la palabra, y el segundo y el tercer telón, mientras que iban trasladando el coro, iban reduciendo el tiempo para trasladar y para cambiar el escenario.
Ellos cambian en 5, 4 segundos el escenario. Ellos ponen la rueda en el escenario. ¡Pah! Cuando traen y así lo expresan. Ellos practican más de 10 veces. Además, ellos trasladan en la oscuridad. Lo hacen conforme a la sensibilidad de uno y un ser inmenso. Es una casa inmensa que se mueve entre 3 y 4. ¡Ta! Cuando llevan. El responsable. Que venga el responsable de esta zona. Prenda la luz. 10 centímetros se había equivocado. Exactamente le iba señalando. Esto ni en el cuartel harían así, yo dije. ¿Por qué ellos hacen eso? Para anunciar el Evangelio a 3.200 personas. Durante 20 minutos yo estaba en el escenario anunciando el Evangelio. Todos se conmovían. Y luego, viniendo 50 pastores, por primera vez, ellos iban oyendo acerca del perdón del pecado. Delante del Señor, los pastores contentos, después de obtener el perdón del pecado, no sabían qué hacer. Y yo congregaba en la iglesia presbiteriana. Mi madre, yo de pequeñito iba a la iglesia hasta los 19 años por el pecado. Tanto había sufrido. Yo cuanto más iba a la iglesia, mi pecado debía de aligerarse, pero yo me cargaba más y más por el pecado. La mayoría de los padres, cuando hablamos con los padres, ellos dicen, mi niño era muy bueno desde pequeño. Es increíble cuando hablan así. Un niño pequeño, ¿cómo que no hay una persona que no sea buena? No, ¿cómo él va a adulterar? ¿Cómo va a robar? Un niño de 5 años, ¿cómo va a adulterar? ¿Cómo va a robar? No, no son buenos. Usted si se detiene a ver, ellos tienen su capricho. Un hermano mío. Un hermano decía, le pegaba la colita diciendo, este descendiente de Adán. Y, tú que eres simiente de Adán, decía el hermano. Yo viví de pequeño así la vida. 17, 18, 19 años cuando iba madurando. Aumentaba más el pecado, creyendo en Jesucristo debía reducirse más el pecado. Sin embargo, aumentaba más y más el pecado. Y tenía mucho miedo en mi corazón. Yo, pero mentía de manera fabulosa. Cuando iba hablando, cuando un poquito yo mezclaba la mentira, era bueno de oír, era bueno de hablar, pero yo no era esa mentira que dañaba, sino que esas mentiras blancas. La mentira en sí es mentira, pero yo hacía mentiras blancas. Me asusté. Yo leí Apocalipsis 21:8, los que no creen, los que temen, los homicidas, todos los que mienten serán partícipes del fuego y el azufre. Esto es la segunda muerte. Mentiras blancas, toda mentira entra en toda la mentira. La mentira mala también entra en la mentira. Sin duda, yo iba al infierno y yo exactamente sabía eso. Trataba de despojarme de ello, pataleaba. En una ocasión, el pastor expositor realizaba realmente la campaña y yo tengo tanto pecado, ¿qué hago? Arrepiéntete. No puedo con arrepentirme. Entonces, que pida perdón a los que yo mentí, a cada uno que le cuente, que le confiese y le pida perdón. Y cuando yo mentí a un amigo y le quería pedir perdón, qué raro me sentía. Era una mañana temprana, era otoño, a la noche. Yo le llamé a mi amigo. Yo no podía hablarle. Hoy en día me pongo a pensar y creo que podré, pero Dios, no sabía cómo contarle que mentí. Ese amigo tuvo mucho miedo y yo continuamente en el campo hay muchos manojos. Le llevé en un lugar muy oscuro. Parece que él pensó que yo le iba a pegar y habla aquí. Él me decía, no, vamos un poquito más allá, vamos ahí.
Y yo cuando seriamente quería hablar con él, ¡habla aquí, habla aquí! Y yo no podía atreverme a hablar en la luz ante él. Y le dije, ¿sabes qué? Él seriamente me iba oyendo. Ayer yo te mentí, perdóname, discúlpame. ¡Estúpido! Él me dijo así. ¿Para contarme eso así me has traído? Ay, qué difícil el arrepentimiento. Tenía vergüenza. Ay, eso también. Había hecho muchas cosas malas. Y también, ¿cómo voy a arrepentirme de cuando le dije que compré pan y que le iba a pegar y si no me compraba? Ay, ¿cómo? No podía creer en Jesucristo, era muy difícil. Cuando iba cumpliendo la edad, iba aumentando más y más el pecado. Trataba para no mentir, yo me determinaba, lloraba y a la mañana cuando yo hablaba, yo ya no hablaba así. Sí, 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 porque cuando yo abría mi boca, todo lo que decía era mentira. Y a la noche yo iba mintiendo, mintiendo, mintiendo. Y yo a la madrugada cuando oraba, tanto, tanto me atormentaba. Después de haber obtenido el perdón del pecado, qué increíble. Si le cuento esto, tengo que tener cautela porque ustedes pueden que digan que miento en el sermón. Qué increíble. Eso en el que yo trataba tanto para no mentir cuando recibí la salvación se marchó. Yo me reunía con los amigos, siempre hacía lo malo, iba a la madrugada para orar. Pero después del perdón del pecado, yo ya no estaba en ese lugar con los amigos. Qué increíble, estaba leyendo la Biblia. Los amigos cuando me encontré, ¿dónde es que tú has ido? En aquel momento estaba en la casa, yo no había ido. No podía dejar de ir allá, pero no estaba allá. La Biblia, lo que nos dice a nosotros, Hebreos 10, nosotros hemos compartido mucho en Estados Unidos delante de los pastores. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Dios, el propósito por la cual nos ha dado la ley nos ha dado para entender el pecado. Mediante la ley no podemos lavar el pecado. Por lo cual, la ley, entendiendo el pecado, si no entendemos el pecado delante de Jesucristo, no podemos venir. Por lo cual, ahora el proceso al comienzo, cuando arrancamos el carro, cuando manejamos, uno debe arrancar el carro. En segundo lugar, pisando el freno, nosotros debemos de luego poner el tipo y luego nosotros pisar el acelerador y tomar el volante. Sí, todo tiene su orden. Por más que uno arranca y aprieta el arranque, no acelera. Si uno no pone en qué tipo ir, por más que pisa, el carro no va a ir. Uno debe poner en qué tipo ir, el módulo, y luego debe pisar el acelerador, así únicamente va a marchar. Tiene su orden. De la misma manera, la vida de creencia, mezclando, sí, no es que se logra la ley, porque entró para abundar más la transgresión. Así está escrito en la Biblia. La gente con la ley comete más pecado. En Romanos dice, hermanos, nosotros realmente, cuando éramos pequeños, en la iglesia donde yo iba, nosotros memorizábamos los 10 mandamientos. El pastor decía, el primer mandamiento, no tendrá otros dioses aparte de mí. El segundo, no. Y así nosotros íbamos memorizando. No te harás de dioses, no hablarás en vano el nombre de Dios, y santificarás el día de reposo, y tú honrarás a tus padres, lo que sabemos. El propósito por el cual Dios nos dio la ley. Nos ha dado para entender el pecado, no nos ha dado para salvarnos del pecado. Entonces, para entender el pecado, nos ha dado la ley. Si nosotros cumplimos bien, uno puede ir
al cielo recibiendo la bendición. Pero si aunque sea uno desobedece, por más que cumpla bien, no tiene ninguna eficacia. Si desobedece uno, es maldición, pues. Y aquello no conoce, y uno desobedeciendo la ley cree que recibirá la bendición si cumple bien desde ahora. La ley en sí no puede salvarnos a nosotros. Yo, una, dos, tres, cuatro veces mientras que leo la Biblia, y otros versículos de la Biblia y van saltando, va saltando. La ley, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios. Esto no es algo verdadero. Lo verdadero que puede salvarnos es el Señor Jesucristo. Mediante la ley descubrimos que somos pecadores y porque no tenemos ley no sabemos que somos pecadores y por más que viene Jesucristo, porque Jesucristo muere sobre la cruz, yo no tengo ni pecado. No debe ser así. La ley nos hace entender que somos pecadores. Eso es el propósito. Cumpliendo la ley, de ninguna manera uno puede recibir la salvación. Por lo cual Dios, los mandamientos de la tabla, lo puso en el arca, lo tapó y para que nadie pueda abrir mediante los querubines guardando, había hecho que no se abra la tapa y dentro del arca habiendo entrado, jamás habían abierto la ley, porque mirando aquello, entendiendo que es pecador, ahora ya no vean aquello, tapen, y el tapar aquello se le dice propiciatorio para perdonar el pecado. Cuando se manifiesta el pecado, se muestra, ahora no manifestándolo, ha tapado, pero hoy en día en muchas iglesias memorizan los 10 mandamientos. En la iglesia adventista puede que se entristezcan oyendo esto. Ellos acentúan de que deben cumplir con el día de reposo. Dice, honrar el día de reposo, el cuarto, y es el día de reposo de Jehová, no hagas nada, sea la sierva, el siervo, no trabaje. Y luego, detalladamente cuando entramos, sea cual fuera el fuego, no deben prenderlo. Y cuando entra el sol, el viernes a la noche, en Génesis 1, y fue el cielo. Y luego dice, fue de noche y día, el primer día, noche y día, el segundo día. Desde la noche empieza el día. Cuando entra el sol viene a ser el nuevo día. El viernes, cuando entra el sol, empieza el día de reposo. Hasta que entre el sol el sábado siguiente. Y cuando entra el sol, luego viene a ser el domingo próximo. Así es el día de reposo. ¿Qué viene a ser el día de reposo? La gente, los siervos, traen una carga pesada y cuando es día de reposo y entra el sol, ¡día de reposo!, dice. Y luego en el día de reposo toda carga lo echa, sea quien fuera el siervo, cuando es día de reposo, no debe sujetar a la carga, debe descargarse. Eso es la ley de Dios. En el día de reposo toda carga se descarga. ¿Esto qué es? Viene a ser la sombra de los bienes venideros. ¿La sombra de qué? Jesucristo viniendo de toda carga del pecado nos despoja y para explicar aquello está el día de reposo. Por lo cual, en Colosenses 2:16 dice que el comer, las fiestas, sea lo que fuera, nadie os juzgue, porque aquello es sombra de lo que ha de venir. El cuerpo es Cristo. ¿Y qué viene a ser el día de reposo? Mediante ello, el Señor Jesucristo se manifiesta. Es la sombra de los bienes venideros. Y dice que, pero el cuerpo es de Cristo, es la sombra de Jesucristo cuando Jesucristo viene. Toda carga del pecado para que lo despojemos, aquella gracia nos lo entrega. A eso se refiere. Cuando leemos la Biblia, ese sentido cuando uno no lo conoce,
Nosotros, estamos contentos por cumplir el día de reposo, pero Dios está muy triste por ello. Aquello, el Señor Jesucristo nos libera del pecado, llegando a entender de aquella realidad, nos hace despojar de ello, la carga del pecado, nos despojamos y a eso se refiere. Bajo la ley, esa vida en el que vive, influenciado por ello. ¿Cuánta gente? Y cumplir con el día de reposo. Y cuando se empeña en orar, recibirá la bendición, dice así la Biblia. Pero si desobedece, es la maldición. Un momento, vamos a ver Deuteronomio 28 del Antiguo Testamento. ¿Han encontrado? Deuteronomio 28, vamos a leer desde el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta, tu altezar de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Anteriormente, cuando íbamos a la iglesia presbiteriana, los amigos dicen bendición de hervir, porque dice bendición, 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 bendición. Y el pastor de nuestra iglesia vino a mi casa y tuvo culto en familia y mediante esta palabra nos predicó que recibiríamos la bendición. Pero cuando vemos en Deuteronomio 32, cuando bajamos más, así está escrito. ¿Cómo está escrito? Cuando vemos nosotros, aparece allí y luego, cuando bajamos más, pero en el 16, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Pero acontecerá si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y tus estatutos, yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es muy simple. Perfectamente, si uno lo cumple, es bendición. Si aunque sea uno lo desobedece, es maldición. ¿Es bendición o maldición? Es maldición. Perfectamente. No hay nadie que pueda cumplir aquello, por lo cual esto es maldición ante nuestra vista. Pero el pastor vino a nuestra casa y dijo, bendición al entrar, bendición al salir. Pero cuando detalladamente lo veo, el pastor nos predicó la palabra de la maldición. Yo mentí, yo robé, porque yo hice muchas cosas malas. No pude cumplir ni con el día de reposo, hice muchas cosas malas. Y yo le causé mucha preocupación a mi padre. Yo sabía que eso era maldición. Pero cuando de manera remota uno ve un versículo nada más, es así. Pero cuando por entero ve, para cumplir la ley, uno no puede menos que recibir la maldición. Eso es algo claro. Pero hoy en día, tantas iglesias los domingos, hay tantas iglesias que memorizan los 10 mandamientos. No he ido hoy en día, pero anteriormente era así. Hoy en día también me dicen que es así. La ley, los mandamientos no es la sombra. Nos está escrito para mostrar la venida del Señor Jesucristo. El Antiguo y Nuevo Testamento. El título es El Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento, Jesucristo como sombra se manifiesta, que es Adán y Eva.
Cuando comete pecado tomando el fruto de la ciencia del bien y el mal, Dios le pone túnica de piel a ellos y aquella túnica de piel es la sombra de Jesucristo. Esa túnica, un animal debe morir, esa túnica que revestía al animal. Y esa túnica cubre el error, la equivocación de Adán y Eva y el Señor Jesucristo que moriría por nuestro pecado. La Biblia, todo a aquello se refiere. El arca de Dios, por más que tenga mucho pecado dentro, vivirá, afuera recibe la maldición. Todo se refiere a ello. Por entero la Biblia, el corazón que fluye allí, exactamente cuando no conoce, ya que no conoce el corazón de Dios. Y solamente haciendo todo debe recibir la bendición cuando cumple. No hay ni siquiera uno que pueda cumplir todo de manera perfecta. No, no hay. Es maldición. Pero hoy en día mucha gente no conociendo esta realidad, yo cumpliendo bien la ley, cree que recibirá la bendición. Hay mucha gente que vive de tal manera. Vamos a ver Hebreos capítulo 10 y vamos a compartir Hebreos capítulo 10. Vamos a abrir. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En el 2, de otra manera. ¿Qué quiere decir de otra manera? Dice que no puede hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, si pudiese hacerlos perfectos, ya dice, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. El cumplir la ley y el entrar al sacrificio. Si de manera perfecta pudiese lavar el pecado, ya que el pecado acabó, no hay razón para que uno se acuerde del pecado, se ha quedado perfecto. Pero ya que eso no ha sido así, todos los días realizan los sacrificios cada momento. Si pudiese de una vez para siempre lavar, ¿para qué necesidad de realizar el sacrificio? Hoy en día no realizan sacrificio porque Jesucristo, mediante la sangre en la cruz, eternamente nos lavó y ya no hay necesidad de realizar el sacrificio. A eso se refiere. Pero ya que esto no lo conocen bien, aquí en el 3 cuando vemos, pero en estos sacrificios, en el 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Luego en el 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es cierto que en ese momento se lava el pecado, pero fundamentalmente no es que lo puede resolver, no puede acabar. De nuevo surge el pecado, de nuevo y de nuevo. ¿Eso llegan a entender? De nuevo surge el pecado. Señores, cuando alguien toma el medicamento, es muy bueno el medicamento, pero después de tomar, de nuevo se enferma y de nuevo debe volver a tomar y de nuevo debe volver a tomar, ¿verdad? Que hay tal medicamento hay. Eso perfectamente no es que se cura, sino que momentáneamente lo cura. Continuamente debe tomar el medicamento. Algunos toman ese medicamento toda la vida. Los que tienen presión alta y toman ese medicamento, entonces la presión baja. Cuando no toma, de nuevo sube, de nuevo toma, de nuevo toma, de nuevo toma. Hay gente que toma el medicamento de la presión toda la vida. No es medicamento perfecto, ya que no es un medicamento perfecto, aunque sea, debe tomar aquello para bajar la presión porque explotaría realmente los vasos sanguíneos. No es un medicamento que perfectamente le cure. Y toma el medicamento al momento, baja la presión y cuando no toma de nuevo sube. Qué raro, yo también tenía una presión alta, pero en Estados Unidos me habían operado las cuerdas vocales. Había un anestesiólogo y un cirujano. Era una mujer doctora coreana la que anestesiaba. Me dijo, pastor, es alto, su presión es difícil para anestesiarlo. ¿Debemos bajar la presión? Sí, le dije.
y me recetó el medicamento para la presión. Me dijo que vaya después de 2 días. Y la doctora, cuando tomó la presión, pastor, usted qué bien, ha ajustado la presión. No lo hice yo, usted solamente me ha medicado, yo solamente tomé el medicamento. Y en ese momento yo tenía 3 quistes en las cuerdas vocales. En aquel momento, si no gritaba, no salía la voz. Desde aquel momento, yo tengo la costumbre de gritar. Hoy en día también grito mucho. Las cuerdas vocales, cuando el doctor vio, allí tenemos la forma del triángulo y como un porotito tenía 3 quistes y me dijo para operar. Y el doctor era una persona de Filipinas y me cortó aquel punto. Era tan fácil de hablar de aquel momento. En aquel momento, ya que mi presión era muy alta, yo tomaba el medicamento para la presión. Luego, ya no subió la presión. Hasta hoy en día tengo una presión normal y estoy muy agradecido. Ya no me preocupo por la presión. En aquel entonces, 2 días por ahí tomé y ya no volví a tomar. Me curé. Pero realmente conforme a la ley realizar el sacrificio, debería de resolverse el pecado fundamentalmente. Uno lava el pecado, de nuevo surge el pecado. Fundamentalmente no se resuelve el pecado, lo lava, pero de nuevo vuelve a cometer pecado y no se lava para siempre, no tiene un sentido, por lo cual no puede ser santo. ¿Llega a entender aquello? Por lo cual aquí que dice en el 4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, porque la sangre de los toros, cuando ellos sí, de que se perdona el pecado, pero fundamentalmente limpios, perfectos, santos, no quedan, aunque se lava al momento. ¿Llegan a entender? En el versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, cuando Jesucristo viene en este mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Señor Jesucristo preparó, el Señor Jesucristo revestido por este cuerpo. El 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, en el Antiguo Testamento lo que está escrito, cómo Jesucristo sería enviado para cumplir aquella voluntad, vino en el 8, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciéndolo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. En el Antiguo Testamento, oveja, cabra, buey, matando se entrega al sacrificio, pero al momento puede que se lave, al momento cometemos pecado y de nuevo uno puede dejar de cometer pecado, cometiendo pecado. Si cometemos pecado, de nuevo volvemos a cometer pecado después de lavar, por lo cual el pecado sigue, sea cabra, sea buey, mediante la sangre de ellos no se puede lavar el pecado, por lo cual Dios no se contenta por el buey, por la cabra, y prepara un cuerpo que moriría por nosotros, revistiéndose de ese cuerpo. Dios viniendo a esta tierra, entregando al Señor Jesucristo como ofrenda. En ese momento nuestro pecado se lava eternamente. ¿Logran entender? Por lo cual, ya que uno no puede discernir aquello, uno matando el buey, el toro en el Antiguo Testamento, en aquel momento el pecado que comete se lava, pero de nuevo cuando comete pecado de nuevo debe lavarse y continuamente debe estar en la posición de pecador. La fe de comete pecado es pecador, pero el Señor no se contenta por este sacrificio porque no puede fundamentalmente resolver aquello. Porque comete pecado y de nuevo queda como pecador. No se contenta por ello y entregando el eterno sacrificio para dejarnos limpios. Ha preparado un cuerpo por la venida del Señor Jesucristo y revistiéndose por ese cuerpo. El Señor Jesucristo, cuando ha muerto sobre la cruz, la eterna redención lo ha logrado. Hoy en día, muchas iglesias no conocen bien esto, por lo cual tiene mucho pecado. No te ha alabado el Señor Jesucristo, pero como tiene pecado, volvemos a cometer pecado, me dice. Y cuando mata a la oveja, al buey, y está pensando de tal manera, no es así. El Señor Jesucristo lo entregó una vez para siempre y ha realizado la eterna redención, sea buey, sea oveja, sea
no se contenta por ello. Pero, ¿por qué ha hecho aquello que no se gusta? El Señor Jesucristo vendrá adelante y lavará de tal manera el pecado para explicarnos aquello y para no poder resolver aquel pecado. Por más que muera la oveja, no se puede. El Señor Jesucristo como oveja, si de tal manera nos perdonó el pecado para lavar nuestro pecado 1000, 10,000 veces, billones de veces, por más que haya fallecido, debe hacerlo y no se podría de una vez para siempre mediante su sangre, eternamente, esto siendo entregado en el templo del Señor, eternamente nos ha lavado. En esta ocasión, en la región del norte de Estados Unidos, en Canadá habíamos ido delante de los pastores, yo anuncié esta palabra, ellos se han asombrado en gran manera. Todos hemos estado contentos, agradecidos, obteniendo el perdón del pecado, tan contentos estaban, y nosotros, y entrando en el Manna Bible Training Center para que aprendan más la Biblia, han estado contentísimos. Tantos pastores bajo la ley, siendo engañados por Satanás, siendo cubiertos sus ojos, como cuando ha sido puesto una toalla en los ojos de Moisés, mediante el pensamiento que era la toalla cuando veía. No puede ver claramente mediante la toalla. Parece que ve, pero de manera turbia lo ve. Su pensamiento es lo que ve. El Señor Jesucristo murió por nuestro pecado, aunque sabe aquello. Ese mundo está cubierto y con los ojos cerrados cuando ve. Ha sido perdonado el pecado, de nuevo comete pecado y es pecador de nuevo. Un pastor. Algunos pastores dicen que hasta la muerte yo seré pecador. Y así yo lo confirmo. Sí, manifiéstalo bien. Irás al infierno. Al infierno es absurdo. Entonces yo estoy blasfemando la cruz del Señor Jesucristo. Amados hermanos, este evangelio estamos teniendo nosotros. ¡Qué pena! Y realmente no hay pastores que conozcan este evangelio. Las veces que tenemos campaña, miles de pastores se reúnen. Ellos realmente se asombran en gran manera. Se asombran en gran manera. Nosotros realmente no hemos conocido la Biblia. No hemos conocido la Biblia. El rey del reino Suazilandia me encontré. Los estudiantes del colegio música, como voluntarios, habían ido. Ahora es Eswatini, cambió el nombre del país. Yendo allí, ahora han ido a la graduación del idioma del inglés. Ah, sí. Realmente ellos fueron a la graduación de... Realmente ellos han avanzado tanto el órgano auditorio y dice que eso debe desarrollarse para que salga bien la música. Habían venido nuestros nietos en aquel momento. Tenía tiempo y yo me subí al metro junto con los niños en aquel lugar. Dos señoras estaban hablando, Hangzhou. Ellas son chinas, no, son coreanas. Ellas no hablan chino, no, es coreano, me dijo. Se ha entorpecido bastante mi oído. El oído, lo que estoy oyendo, oigo solamente cosas en las que estoy acostumbrado. Nuevas cosas ya no puedo oír. El coro realmente hace muy sensible. Si no pone atención, no puede darse cuenta. Ellos, sea cual fuera la palabra, ellos oyen la pronunciación. Cuando uno tiene un órgano auditorio malo, no se puede. Mis nietos hablan inglés cuando yo voy a Estados Unidos. Yo no puedo lograr la pronunciación de ellos, por más que oiga, no puedo hacerlo. Y mis nietos se ríen y se van. Abuelito, usted no puede. A eso se refieren. El oír, ya que ahora mi oído se ha empeorado, no lo puedo oír. Esto lo oigo porque estoy muy acostumbrado a ello. Realmente, hacia esta palabra preciosa de Dios, exactamente sí lo conozco. No se imaginan lo bueno, pero dentro de mi pensamiento voy oyendo la palabra, la Biblia. Abraham, cuando oímos la palabra de Dios, tu esposa Sarai será Sara
yo haré para que ella te dé un hijo. Abraham se rió porque una persona de 100 años, ¿cómo? Sara tiene 90 años. Mientras que iba hablando con Dios, pensaba que Dios era un ser humano como él. Entonces, pensaba que tampoco Dios podría hacer que él tenía 100 años y que no podría tenerle hijo, no podría hacerle tener hijo. Pero en Hebreos vemos, pero esperanza contra esperanza, viendo que Sara no podía tenía la firmeza. Cuando vemos Abraham del Antiguo Testamento y Abraham de Romanos es tan distinto. Y entendiendo la palabra, dejando su pensamiento, la palabra de Dios lo había aceptado. Entonces, conforme a su pensamiento, no podía tener hijo y de tal manera creyó de que tendría un hijo. Lo mismo Sara. Un día Dios, ¿dónde está Sara? Está en la tienda. Vendrá el día en el que tendrás un hijo. Sara se ríe. Yo ya soy vieja. Mi dueño, mi señor también. ¿Por qué Sara se ríe? Hay algo imposible para Jehová. Sara dice, no me reí, tú te has reído. Las mujeres mienten muy bien. Esa mentira momentánea al momento. Había mentido. Sí me reí. Podía responder así. No, no me reí. Sí, tú te has reído. Sara, yo ya soy vieja. Mi señor también. ¿En qué me deleitaré? Y luego cuando vemos en Hebreos 11 dice, Sara, que era estéril, mediante la fe tuvo la fuerza para concebir y no creyendo en Dios, cuando creía en su pensamiento no podía aceptar aquello. Luego, mediante la fe, aceptó la palabra de Dios. Nosotros también, Él cumple la ley. No lo conocíamos muy bien, pero cuando detalladamente leemos la Biblia, exactamente uno lo conoce. El haberse perdonado el pecado, exactamente lo conoce, y cuando uno llega a tener la fe de creer en ello, llega a tener un mismo corazón con Dios, desde aquel momento Dios estando vivo en nosotros, empieza a trabajar. La carne, como se había puesto la toalla en los ojos de Moisés, Satanás nos pone el pensamiento oscuro en nosotros y con nuestro pensamiento vemos la Biblia. Cuando vemos la Biblia, algo tan absurdo ha dicho. En Hong Kong realizábamos la campaña y un pastor me dice, pastor, el concepto de la salvación que dice la Biblia es muy complicado, pero ¿cómo usted se va a atrever a hablar así? Yo le dije, si la Biblia es complicado, no hay nada que no sea complicado. En la boda de Cana Galilea, sí, llena de agua y dice que es vino, es difícil. Dice que duerme la hija Jairo habiendo muerto, es difícil. Es absurdo ante nuestra vista. Al paralítico le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Blasfema. Sí, la gente va criticando al Señor Jesús. Todos nosotros, cuando vemos conforme a nuestra vista, es así. Por lo cual, la palabra de Dios Santo, cuando vamos tratando, yo estoy tan agradecido. Hasta los 19 años, todo plan que yo tenía, todo ha sido un fracaso. 10 cosas. Aparte de uno, si todo fracaso, yo tendría expectativa por uno, pero 5, 6, todas las cosas que planeaba, todo por entero fracasé. Hasta los 19 años, antes de recibir la salvación que entendí, si sigo mi pensamiento, yo fracasaré. Con toda firmeza llegué a entender aquello. No confié en mi ser. Y con ese corazón, cuando yo iba tratando la Biblia, esa experiencia, toda esa sabiduría, cuando ahora de tal manera desechando yo miraba la Biblia, todo había cambiado. Pero toda la gente, si me empeño en orar, si me empeño en cumplir la ley, si me empeño en cumplir ante el Señor, en leer la Biblia, todos están enfocados a la obra, por más que llevan la vida de creencia, 30, 40 años, por más que llevan la vida de creencia, no pueden llevarlo y no tienen la convicción de la vida de creencia, del perdón del pecado. No es que la Biblia está equivocada, sino que nosotros tenemos un corazón torcido. Eso viene a ser la causa. Discúlpenme. En medio de ustedes no habrá nadie que no mienta. Ustedes dicen, no he mentido de manera grandiosa. Yo también pensé así. Sí, hay mentiras blancas que no me perjudican.
Sí, puedo hacerlo. En Apocalipsis dice que si todos los mentirosos irán al fuego, al azufre, todos no pueden menos que ir al infierno porque habrán mentido. Es así. Pues todos mienten muy bien. Una vez realizábamos la campaña y una abuelita me dijo, obtuvo el perdón del pecado. Al día siguiente trajo a su esposo y el evangelista delante del abuelo le iba predicando, ¿usted tiene pecado? Ah, no, no tengo pecado, dijo el abuelo. Y no había más cómo predicar. ¿Cómo voy a cometer pecado? Yo no cometí pecado. No ha mentido, no ha odiado a alguien. ¿Cómo va a odiar a alguien? Eso no se debe. Usted nunca es mentiroso. ¿Cómo voy a mentir si no tenemos ni tiempo para hablar cosas rectas? La abuela, que estaba al lado, ya estaba de nuestra parte en su corazón. Sí, ahora él decía cosas absurdas y ella comenzó a decir, ¿cómo usted no tiene pecado, eh? No creo que la abuela se atreva a hablar. Él pensó, tú me engañaste tanto de joven. Una vez tú vivías con la ramera y yo te traje rompiendo todo. Una vez hiciste toda tu casa con una jovencita. ¿Eso no es pecado? ¿Qué? Y solamente eso. Una vez, sí, tú ibas en carro y atropellaste a alguien. ¿Eso no es pecado? El abuelo se asustó. Él no se imaginó que la abuela diría eso. La abuela aguantó. Quería que él se convierta en pecado y reciba la salvación, pero cara dura, él mentía. El joven le pregunta, abuelito, ¿usted tiene pecado? Sí, eso es pecado, claro que tengo pecado. Sí, por favor, sonrían, porque nosotros somos iguales, ¿correcto? Somos iguales. Y decimos que nuestro pensamiento es correcto y vemos con nuestro pensamiento la Biblia media cuando vemos, no se da cuenta, pero detalladamente, cuando detalladamente ve este versículo, así, uno pasa de largo leyendo 10 veces, 20 veces, 30 veces. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Y cuando va estudiando, cuando va leyendo, se manifiesta cómo se equivocó, se manifiesta cómo es sucio, se manifiesta lo malo que es, se manifiesta que no tiene bondad. Y haciendo la bondad, el recibir la salvación de tal manera es malo. Exactamente llega a entender, pero hoy en día cuando realiza la bondad cree que podrá ir al cielo. Cree que podrá ir al cielo de ninguna manera porque así no se puede. Dios no desea sacrificio, sino que ha preparado un cuerpo, el Señor Jesucristo. Ese cuerpo, muriendo sobre la cruz, mediante que ha muerto la oveja, la cabra. La muerte del Señor Jesucristo nos ha rescatado del pecado. En Hebreos, cuando vemos en el versículo, cuando vemos en el 9:11, Jesucristo como sacerdote va entregando el sacrificio. No lo ha realizado en esta tierra, lo ha hecho en el templo, en el santuario del cielo. Muchos dicen que la iglesia es el templo. Es un gran pecado decir que la iglesia es el templo en el mundo de Dios. Solamente hay un santuario, uno en el cielo, uno en esta tierra. El que está en Jerusalén, eso es el único santuario. Los judíos, aparte de ello, realizan culto en otra ciudad aparte del santuario. Eso es sinagoga. No le dice que es templo. Los coranos no saben aquello y dicen que el salón de culto es templo. Esto no es templo. Entonces todos los que son pecadores deben morir si esto vendría a ser templo. No pueden ni atreverse a entrar. Los sacerdotes cuando entran no entran simplemente con la sangre del cordero, derramando la sangre deben entrar, porque con pecado no pueden entrar, todos morirían. Y en ese momento murió esa persona que entró. Un señor de la iglesia me dijo así, pastor, yo le voy a aconsejar algo. Creo que una persona que ni hace un año que está en la iglesia, yo le dije que me hable, porque usted sobre el púlpito hace que baile. Eso está muy mal, me dijo. En la Biblia, ¿en dónde dice que eso está mal? Le pregunté. En el templo, ¿cómo va a bailar? Esto no es el templo, es un salón de culto, le dije. Hermanos, a veces cuando uno vende iglesia, esto se puede convertir en un bar. Uno puede realizar otro negocio.
Sí, entonces si esto es templo y baila y todos realmente, si lo usa como bar, realmente todos morirían. El que usa un lugar como bar después puede usarse como iglesia. Es una sinagoga. Puede tener culto delante del Señor, pero no de sacrificio. El sacrificio. Los judíos no pueden construir el templo de Jerusalén porque ahora los han llevado, le han quitado el templo. Hay realmente un santuario verdadero en el cielo, uno realmente los cuando habían hecho el altar los de Gilboa y le han atacado. ¿Y qué han hecho ellos? No hemos hecho simplemente, no hemos hecho para el sacrificio. Mediante ello, nosotros ahora, para dar a conocer de que servimos a Dios, y ellos querían atacarle, pero no le han atacado. Esto no es templo, es salón de culto. Si fuese templo, la mayoría morirían aquí. El pecador viene aquí para obtener el perdón del pecado y viene a ser el salón de culto en donde se reúnen los miembros. El salón de culto, salón de la iglesia, es totalmente distinto al templo. El templo, uno, en el cielo, conforme a aquella forma. Moisés ha hecho el tabernáculo mediante la tienda y luego Salomón hizo el templo. Y en ese lugar, hoy en día, en donde se hace, sí, no puede, en donde van trillando, no pueden construir el templo de Dios, salón de culto. Y detalladamente le vamos explicando, él no oía eso, no oía aquello. Mínimo, cuando se convierte en pastor, harían conociendo ese punto. Pero, ay, ese señor tan humilde, parece que oyó algo. Pastor, en la iglesia no debe de danzar. Yo conozco, claro, la ley. David también bailó. Es danza en coreano, baile. Sí, correcto. A medias conoce la Biblia, por concepto lo cree, es muy peligroso. Exactamente debe saberlo. Por lo cual, cuando cumple la ley que recibirá la bendición, cuando ve solamente ese punto es así. Pero cuando ve luego, recibirá la maldición y no ve aquello, ve solamente la bendición, cumplimos la ley, entonces recibiremos la bendición. Hay mucha gente que memoriza los mandamientos. Dios no desea eso. Eso, Dios no se contenta, Dios no desea sacrificio. Lo que Dios realmente desea, el sacrificio verdadero, es mediante la sangre de Jesucristo obtener el perdón del pecado. Aquella fe, Dios lo está deseando. Por lo cual, a menudo en el corazón de ustedes deben aceptar al Señor Jesucristo. Cuando yo estaba en Daegu, yo estaba en Padong. En aquel momento teníamos mucha dificultad. Pasábamos mucha hambre y había escalera. En esa escalera, en aquel entonces, había un anciano y mi esposa iba hablando con la esposa del anciano y habló acerca del Evangelio. Y esta señora recibió la salvación. El anciano también recibió la salvación. Este anciano estaba muy, muy contento. Era anciano de una gran iglesia en Daegu. Él se separó de aquella iglesia y congregó a nuestra iglesia ese matrimonio. Era anciano de una gran iglesia. Sí, él era general también de la base. Él tenía un cargo con mucha influencia. Aunque él falleció ahora, a veces yo me acuerdo de las personas que compartí el amor después de recibir la salvación. Su yerno y yo teníamos la misma edad. Realmente era un señor, sí. Viniendo a la iglesia un día, vino para testificar. Nuestro pastor, debemos de darle el sueldo. En aquel entonces nos daban $20, $30, en una época difícil. La esposa vino en aquel entonces.
realmente nos dio una heladera Samsung High-Call. En aquel entonces la gente no tenía heladera. Nosotros en verano usábamos como heladera, en invierno allí poníamos ropa interior. Sí, como armario usábamos. Ahora han fallecido. A veces, como Cristo ha cambiado el corazón de ellos y el amor que ellos han tenido, tanto agradecimiento nos hace sentir. Pastor, una vez nos ha llamado por teléfono. Era una persona con mucho dinero. ¿Puede venir usted a la ciudad? Y yo fui. Vamos a almorzar y comimos el almuerzo. Había un terreno. Pastor, ¿este terreno es bueno o aquel terreno? Vamos a construir un salón de culto. Y habíamos planificado mucho aquello. Yo, la gente, con su pensamiento llevando la vida de creencia. Cuando con su pensamiento ve la Biblia es tan absurdo. Con 5 panes de cebada, el dar de comer a 5.000. ¿Eso tiene sentido? Es absurdo. ¿Cómo con 5 panes de cebada dar de comer a 5.000? Realmente debería... Con solo oler desaparecería. Es absurdo. Significa con uno debe dar de comer a 1.000, pero Dios es Dios. No hacemos cosas que tienen sentido. Dios sabe hacer cosas que no tienen sentido. Hay una cosa que quiero compartir. Ese Dios, si lava nuestro pecado, ¿cómo lo lavaría? ¿Sí? Si ese Dios lava nuestro pecado, ¿cómo lo lavaría? ¿Sí? Cometiendo pecado, se comete pecado, arrepentimos, no cometemos pecado, nos arrepentimos. Así sería con nuestro concepto. Cuando miramos la Biblia, muchos son engañados por Satanás, por lo cual, antes de abrir la Biblia, en primer lugar debemos cambiar nuestro corazón. El conocimiento, la experiencia, la teoría, todo nosotros vaciando. Simplemente lo que aparece en la Biblia, tal como aparece, como la palabra de Dios. Si lo aceptamos, ustedes, lo que están viendo, muchos pensamientos humanos están mezclados y mezclados en medio de llevan la vida de creencia, incluyendo el pensamiento del hombre. Ustedes oran, ven la Biblia, por lo cual se apartan de la palabra de Dios y la vida no lo están llevando bien. En esta mañana, saquen fuera entre ustedes, sin excepción, sí, vaciando por entero su ser. La palabra del Señor Jesucristo sea quien fuera, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, negar lo sobresaliente, lo sucio, negando todo. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo me dice a mí? Aceptar aquello, eso viene a ser la vida de creencia. Pero la palabra preciosa del Señor Jesucristo aceptando, cuando incluyendo su pensamiento, lo ve de manera torcida, lo ve como que no tiene sentido, lo ve como que está desviado. Amados hermanos, acerca de ese punto, Dios está hablando. Dios, cuando se encuentra con David, como dice, yo me encontré con el hijo de Isaí, David, él está conforme a mi corazón. En aquel momento había tanta gente. Hermanos, yo en el año 1962, cometiendo pecado, he vivido una muy mala, he vivido una vida vil, pero aquel momento, cuando leí la palabra de Dios, de Jesucristo, mi corazón cambió. Todo lo que yo hacía era un fracaso y si seguía mi pensamiento iba a fracasar. Exactamente, yo me di cuenta de aquello. Con miedo no podía hacer absolutamente nada. Y cuando compartía la palabra de Dios, pero a veces entraba mi pensamiento y leyendo la Biblia, vaciaba mi pensamiento. En ese momento, Dios dentro de mi corazón, estando vivo, trabajaba. Joan Choi, cuando siendo picado por el escorpión, iba muriendo, yo no era una persona poderosa. Isaías 40:31. ¿Cómo está escrito? Los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas.
Joan, tú has sido picado por el escorpión, estás muriendo. El doctor dice que no podrás seguir más de 2, 3 horas. Y entró el veneno y ya no late tu corazón, no puede latir bien. Ahora de 0 a 20 subió tu presión y varias veces había parado su corazón. Joan, eso es una situación. Pero ¿qué es lo que la Biblia te dice? ¿Sabes? En Isaías 40:31 dice, pero los que esperan Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Sí, la palabra de Dios, la palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Dios no miente, Joan. Ante nuestra vista parece imposible, pero si Dios dice que lo hará, lo hará. Esperan Jehová, entonces obtendrás nuevas fuerzas. Joan, tú, si quieres vencer el veneno del escorpión, necesitas una nueva fuerza. Esperan Jehová, obtendrás nueva fuerza. El pastor Hoinsu, antes de ser pastor, tuvo leucemia, estaban por morir, a punto de morir. Me duele, pero me curé leyendo nuestro libro. El hermano Hoinsu, después de tener la salvación, su amigo era pastor Kim Dae y le predicó el evangelio. ¡Oh! Si creo, lo lograré. Dios, permita que me cure de mi enfermedad. Y se curó por completo y estaba ahora acostado por la leucemia y se levantó. Y estaba él, rengueando y con el palo. Él apenas iba al campo y los padres estaban trabajando al campo. Y ¿para qué viniste? Papá, yo ya me curé. Todo. Vine a trabajar. El padre y la madre se asustaron. Antes de morir, dice que cambió el corazón de uno. Mi hijo cambió su corazón porque está por morir. Y ya está. Y la acostaron. Y en la habitación trasera dice que ellos fueron a llorar fuertemente porque pensaron que su hijo estaba a punto de morir. Desde aquel momento, él se curó por completo y se convirtió en un evangelista. Un día el pastor Hoinsu vino en busca mío. Pastor, tengo cáncer. Me dicen que es muy serio. Yo me reí. Insu, sí. ¿Tú eras paciente de la leucemia? Sí. ¿Cómo te curaste? Mediante la fe. Esto también mediante la fe. ¿Te curarás? ¡Ah, sí, es así! Y se desapareció la enfermedad. De nuevo brotó el cáncer. Me dijo, pastor, tengo cáncer. Qué increíble. Pero sigue en el mismo estado durante 3 años. Durante 3 años, el que siga en el mismo estado es como que haya muerto. El que está vivo no puede permanecer en el mismo estado durante 3 años. El hombre, imagínense, si durante 3 años, le dice para que esté quieto, en el ataúd sí puede estar así. Es que murió, eso es haber muerto. Es así, y se curó. De nuevo tuvo cáncer esta ocasión. Ya estaba por morir, estaba delgadísimo él, con el estudiante del Lincoln, para ver la capacidad del inglés. Yo hablo una vez a la semana. Hay una hermana Chong, y tiene el iPad. Y yo le dije, el pastor Hoinsu dice que está enfermo con su iPad, puede llevar junto al pastor para que yo pueda hablar con él. Y ella subió rápido y me mostró y hablamos. Insu, yo le dije, tú debes creer en Dios. Tú tienes miedo del cáncer. Tú estás con mucho miedo. Va a empeorar. Estás sujetando el cáncer porque Dios trabaja dentro tuyo y tú no crees. Debes creer. Va a cambiar. Así le dije. Hace unos días, hermana Chong, perdón, ¿me puedes cambiar con Pastor Ho? Mejoró su rostro. Se curó por completo. Es increíble la fe. El corazón de usted cuando se conecta con Dios, esta palabra, es absurdo ante la vista de uno, pero cuando uno cree en esta palabra, la palabra de Dios, el corazón de Dios cuando se hace uno con usted, entra en el corazón de usted y sea cual fuera el problema, Dios lo resuelve. No es que tienen miedo de la enfermedad, sino que ese estado en el que no cree es lo que causa temor. El diablo le pone el pensamiento de que parece que será imposible, pero Dios Todopoderoso no tiene nada que es imposible, y cuando uno tiene la fe de creer en Él, ustedes son uno con Dios. Dios dentro de ustedes, si estando vivo, trabaja,
sea cual fuera la cosa, ¿cómo no podremos realizarlo? Nosotros, personas de todo el mundo, los indios de América se suicidan bastante, es temible. Y enviamos al IYF, en la tribu de los indios, y a ellos quedaron resplandecientes. Y nosotros dándole informe al gobierno. Nosotros queremos encargarnos de la educación de los indios en Costa Marfil. El gobierno me llamó a mí y ¿qué es lo que pide el gobierno de Costa Marfil? De la sala al primer ministro, 4 personas durante una semana que venga a Corea, rincón por rincón, ellos mirando nuestro colegio, se han asustado. ¿Qué dijeron ellos? Mirando nuestro colegio, que es el mejor colegio del mundo. Y en Eswatini, el rey mirando, realmente dijo que era millones de veces mejor que la escuela de los reyes. Mediante esta educación, no solamente los indios de América se suicidan, sino que tras ellos, los coreanos también se suicidan. Ocurre cosas que uno no puede imaginarse. No podíamos ni imaginarnos que aparezca esto. Las señoras, los niños de la escuelita y los que tienen edad, todos se suicidan. Luego Japón. Japón, realmente, conforme a la población, Corea aún realmente tiene más cantidad de gente que se suicida, pero el número en Japón supera. Anteriormente teníamos hambre, ojalá que podamos comer, ojalá que podamos tener carro, ojalá que podamos vivir en apartamento. Eso era el sueño anteriormente. Ahora, teniendo eso, ya el corazón es vano y está en medio del vacío. Ahora estamos en la era en la que los niños de la escuela se suicidan. La educación para cambiar aquello está en la Biblia. En Nueva York, Estados Unidos, en 7 escuelas, ahora oficialmente se han determinado en recibir nuestra educación desde el año 2019. En Eswatini, Costa Marfil, la educación de toda población, nosotros nos encargaremos. Dios, esta obra preciosa debe realizarlo y nosotros simplemente... El propósito de Dios no es que ellos crezcan con la mente sana nada más, porque esto no pueden aceptarlo si no recibe la salvación. Debemos anunciar el Evangelio. En Eswatini, al rey le dije, los estudiantes de África no leen libros. No podemos ver que los universitarios lean libros. No tienen libros. ¿Por qué? Porque es caro. Pero ellos tienen internet. Ellos comen todo lo que quieren. El concepto es así, rey. Toda la población de Eswatini queremos que lea libros, que los estudiantes lean libros. Si usted me permite, señor rey, su majestad, todos deben comprar nuestro libro y deben leerlo, deben pensar. Así únicamente podremos realizar nosotros la educación de desarrollo del intelecto. El rey estaba contentísimo. A donde íbamos, a donde vamos a hacer biblioteca, vamos a recibir patrocinio y que las personas de África puedan leer libros. Eso vamos a nosotros apoyar. Y todos los países de África vamos a enseñar. Y tantos gobiernos de África quieren darse la mano con nosotros y realmente que nosotros trabajemos allí. Nosotros también queremos erigir una universidad. Es difícil. Queremos aumentar más colegios de la secundaria y bachiller. Hoy en día, ¿cómo lo hace el gobierno? Ahora hace que los niños puedan maquillarse, que puedan ponerse ropas cortas y que las niñas puedan ponerse polleras cortas. Yo no sé por qué el gobierno hace así. Solamente quieren obtener votos de los estudiantes, niños que desean hacer aquello. Además, hay tantas estudiantes que se embarazan dentro del colegio. Ustedes no hagan aquello con sus hijos si queremos que los niños crezcan de manera radiante. Somos la luz del mundo. Por más que seamos viejos, jóvenes, somos luz. Porque Jesucristo mismo es luz. No podemos dejar de resplandecer dentro de nosotros el corazón de Jesucristo. Cuando lo introducimos,
el poder, la manifestación de Jesucristo, la vida resplandeciente de Jesucristo se manifestará mediante nosotros. A menudo decimos el porcentaje de divorcio de Corea de 30 a 34 ha aumentado. Significa que de 1.300 personas se divorcian. Ahora, el 0.2% de la iglesia se divorcia. Somos la iglesia más feliz. Se divorcia y se separan los padres, los niños se separan. Cuando pensamos en ello, uno no puede impedir aquello. ¿Por qué? Conforme al placer de la carne, conforme al placer del cuerpo, para el corazón, uno debe de frenar aquello, por más que quiera venir tarde. ¿Qué tanto si viene a la madrugada 1 hora antes? Si es el amor que tiene hacia el Señor Jesucristo, vengan temprano, no vengan tarde. Puede que haya algo especial, pero delante del Señor, si ponemos más corazón, vamos a servir al Señor. Y en nuestro corazón, el Señor debe ser mucho más grandioso. Más que el argumento de ustedes, el argumento del Señor, el pensamiento del Señor debe ser más grandioso que el pensamiento de ustedes. Así únicamente la Biblia entrará en el corazón de ustedes y surgirá la manifestación y desaparecerá la angustia, la preocupación. Y así entrará la Biblia en los ojos de ustedes. Mientras que el Señor Jesucristo venga en el corazón de ustedes, aparece el temor. También el temor, la oscuridad, pertenece a la oscuridad, la preocupación. También la desesperación pertenece a la oscuridad. El Señor Jesucristo, cuando se asienta en el corazón de ustedes, todo eso desaparece y de manera radiante, de manera santa, de manera fuerte. No podrán menos que vivir de manera bendita. Eso es el mundo de la fe cuando uno cree en el Señor Jesucristo. La gente considera muy poca cosa la iglesia, al culto, la palabra considera muy poca cosa y el pecado realmente es grandioso. Nosotros desde el corazón debemos enaltecer al Señor, debemos considerar preciosa la palabra de Jesucristo. No debemos atrevernos a leer a la palabra. Con todo el corazón debemos leer y con el Señor Jesucristo, poniendo al Señor Jesucristo en el corazón. Cuando pensamos con una luz radiante, ustedes radiarán. Hermanos, nosotros estamos cambiando el mundo. El año pasado, 24.800 pastores han renacido en este año. Más de 50.000 pastores renacerán. Juntamente espero que ustedes oren por ello. En esta ocasión yendo a Estados Unidos con muchos pastores y hemos platicado. Pastores de Estados Unidos son más sinceros que los pastores coreanos. Ellos llevan al pastor de nuestra iglesia y dicen, yo no conocía esta salvación, yo era pecador, yo estoy equivocado, debemos aprender de ellos. Los pastores de Estados Unidos hablan con toda sinceridad. Los pastores coreanos solamente arrinconan de secta a los que son distintos así. Esa vida es lo único que saben vivir. Somos la luz de este mundo, radiando mediante la gran campaña. Nosotros, mediante la educación, queremos que jóvenes vivan en medio de la luz, que vivan en medio de la palabra del Señor Jesucristo, y si viven conforme a su deseo. Ahora no queremos que en medio de la maldición de Satanás vivan conforme al pensamiento de Satanás y como si fuese una broma, sin pensar, conforme a su ánimo. Debemos de apartarnos de esa vida de creencia. Ellos llevan a la destrucción su vida de creencia y llevan a la destrucción la vida de creencia de manera con temor, enalteciendo a la iglesia, la palabra, y para que nuestro pensamiento no atraviese a la palabra. Y si viven de tal manera, ustedes vivirán una vida bendita. Con toda convicción creemos en ello. En Daegu Padon, cuando yo vivía, el anciano, ahora él ha fallecido, pero él cambió demasiado. Él echó todo su corazón por nosotros, nos patrocinó. Entrando al corazón de Cristo, he visto cómo cambiaba. Qué pena, él murió muy rápido. Ustedes son personas que viven con el corazón de Jesucristo. Ahora lo que no es corazón de Jesucristo, echando del corazón, peleando y cuando el corazón de Jesucristo se enseñará al corazón de ustedes, seremos personas maravillosas de Dios y seremos Jesucristo pequeño y seremos la luz que resplandece al mundo. La gran campaña y todo lo que está delante de nosotros con un mismo corazón cuando nosotros nos unimos en la familia de ustedes a sus hijos. Que la bendición del Señor sobreabunde. Vamos a orar.